Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión nos encontramos con el doctor Renato Super, urólogo de clínica alemana, con quien hablaremos sobre la vasectomía. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá y que vayamos resolviendo todas las dudas que surjan. Doctor, y como método anticonceptivo, ¿qué sería más efectivo, la vasectomía o la ligadura de trompas en mujeres? La vasectomía, definitivamente la vasectomía. Y esto se compara con una cosa que se llama el índice de Pearl, que básicamente, a tratar de explicarlo, ve cuántos embarazos en 100 mujeres que están sometidas a cierto método anticonceptivo a lo largo de un año ocurren, básicamente. Y con este número uno tiene que la vasectomía, perdón, con este índice uno tiene un 0.1 de mujeres, ¿no es cierto?, que se embarazan con la vasectomía versus un 0.5 en la ligadura de trompa, ¿ya? Y en fase, ¿no es cierto?, es 1 de cada 1000 con vasectomía, 5 de cada 1000 en la ligadura, y también, jugando con las matemáticas, de ahí sale el 99,9% de efectividad de la vasectomía. Claro. Y este índice no solo sirve para estas dos cirugías, sino que sirve para cualquier método anticonceptivo, por ejemplo, el preservativo o las pastillas anticonceptivas. Y también tiene como un detalle, ¿no es cierto?, que es el índice ocupado, el método anticonceptivo de manera ideal, ¿no es cierto?, con 0 fallos, y el índice ocupado en el mundo real. Y así uno tiene que en el mundo real, por ejemplo, para tener una idea de comparación, obtiene un índice de 7, 9 con el uso de las pastillas, porque, no sé, pues todos sabemos que de repente se olvida una pastilla o la vomitó porque estaba enferma, etc. Entonces, así comparando esto, vemos que la vasectomía es uno de los métodos más efectivos que uno puede tener. Pero más allá de la efectividad, yo creo que es súper importante recalcar que comparada la vasectomía versus la ligadura, la vasectomía es mucho menos invasiva, más segura, más rápida y con menos riesgo de complicación. Entonces eso también le da un peso mayor a la vasectomía por sobre la ligadura como un método definitivo quirúrgico para lograr la anticoncepción. Doctor, recapitulando un poco, entonces, dentro de las preguntas clásicas de los hombres, por ejemplo, si es que se requiere abstinencia post-cirugía, usted nos decía en un margen de tiempo. Claro, o sea, que el margen que yo te decía antes es para ocupar algún otro método anticonceptivo, no es que tenga que tener abstinencia. Pero abstinencia, perfecto. Sí, porque, por ejemplo... O sea, ¿quedaría listo? No inmediatamente, habitualmente ¿Ya? le decimos a los pacientes que tengan una semana de abstinencia sexual y de actividad física, pero más que nada como cualquier cirugía, para que no vayan a tener algún problema con la herida o no vayan a tener un mayor dolor en la zona operatoria versus haber hecho un reposo relativo, ¿no es cierto? Pero, por decirte una cosa, unas 2 semanas al mes de la cirugía puede reiniciar su vida sexual normal sin problema, siempre y cuando ocupe algún otro método anticonceptivo para no lograr un embarazo no deseado. Claro. En este momento. Pero no es que tenga que tener abstinencia formal hasta que tengamos el espermiograma. Perfecto. Y doctor, la herida o la incisión que se hace, ¿es pequeña? Es súper pequeña. ¿Como tipo la laparoscopía? No, mucho más chico. Son incisiones... Hay distintas técnicas y la verdad es que cuál es mejor que la otra no es muy relevante, sino que depende más bien de la preferencia del cirujano y un poco de la anatomía del escroto del paciente, pero habitualmente son 1 o 2 incisiones de 1 centímetro cada una, que tiene un puntito, a veces ni siquiera le dejamos punto porque es tan chica la incisión que cierra sola, ¿ya? Pero es mucho más chico que una laparoscopía y que, por ejemplo, lo que se hace en la ligadura de trompa, cuando no se hace en el contexto de una cesárea, pero más chico que una laparoscopía, de rápida recuperación. La mayoría de los pacientes, como te decía antes, tan chica la herida que al día siguiente están trabajando como si nada. A lo más un leve malestar, pero nada que les impida estar... Como incomodidad, más que nada. Exactamente. Los Claro. pacientes, la mayoría de los pacientes dicen, no, un poco incómodo, como una pesadez, pero no es algo que digan, "Oh, me está agarrando, ¿no es cierto?, de las murallas porque me dolía mucho", en ningún caso. Doctor, ¿esta es una operación riesgosa? No, no es una cirugía riesgosa. De hecho, esa es una de sus principales ventajas, que es una cirugía que consiste en incisiones muy pequeñitas, donde no tenemos que pasar a través de grandes órganos ni nada por el estilo. Entonces, como cualquier cirugía, puede tener riesgos bajos de sangrado, de infección de la herida o un poquito de dolor,
pero si tú la comparas con una ligadura de trompas, por ejemplo, pensando en métodos anticonceptivos, es mucho más segura y también por lo mismo su recuperación es mucho más rápida. Perfecto. Doctor, ¿hay alguna persona que no se la puede hacer? Yo te diría que no hay nadie que no se la pueda hacer, prácticamente nadie, porque con la anestesia que ocupamos, ya sea general, regional o local, podemos abarcar todo el espectro de los pacientes en tanto sus comorbilidades. Pero yo te diría que quien no se la puede hacer es el paciente que no está convencido de querer hacerse una vasectomía. Hay que recordar que esto conceptualmente es un método anticonceptivo definitivo. Entonces, si el paciente dice, pucha, ahora no quiero más hijos, pero a lo mejor en 3 años más sí, a ese paciente nosotros trataríamos de convencerlo de que no es el mejor método para él. Se recomienda, claro. Exactamente. Doctor, ¿y cuáles son las principales preocupaciones de los hombres antes de realizarla? ¿Cuáles son las preguntas típicas que le dicen o surgen en la consulta? Mira, la mayoría está preocupado de los efectos adversos que pueda tener la vasectomía, más que de la cirugía en sí, sino que de chuta me irá a afectar esto el deseo sexual, mi erección, la eyaculación, y la verdad es que por suerte con la vasectomía nada de esto ocurre. ¿Ya? Nosotros lo que hacemos es solamente cortar el conducto deferente, por lo tanto es una barrera mecánica, por decirlo así, el paso de espermatozoides, pero no afectamos nada el tema hormonal. Por lo mismo, siempre reforzamos erección igual que antes, eyaculación igual que antes. De hecho, el semen está compuesto por distintas cosas y lo que aporta el testículo con los espermatozoides es menos del 5%. Entonces, ni en eso se van a dar cuenta que hay un cambio. Y con eso la mayoría se queda súper tranquilo de que no va a tener mayores complicaciones. Doctor, entonces, ¿la mujer no puede quedar embarazada con un hombre que se hizo la vasectomía? Me encantaría decirte que es imposible, ¿Ya? pero nada en medicina es 0 ni 100%. La vasectomía es un 99,9% efectiva, pero no 100%. Y por eso, ¿no es cierto?, si bien no hay un método mejor que la vasectomía, yo reforzaría que lo importante es que al 3er mes post-vasectomía siempre el paciente vaya a su control con el espermiograma, que es donde analizamos el semen y revisamos que efectivamente ya no hayan espermatozoides dando vueltas. Y con esa confirmación, ahí ya se pueden quedar tranquilos como pareja y despreocuparse de algún otro método anticonceptivo, porque la verdad es que con un espermiograma listo es casi imposible, subrayo el casi para que nadie me mate después, pero es casi imposible que quede embarazada. Doctor, entonces, ¿hay alguna posibilidad de que sea reversible para aquellos que, o un porcentaje muy pequeño que pudiera llegar a arrepentirse o querer tener un hijo después de hacerse la vasectomía? Más o menos un 3% de los hombres que se hizo la vasectomía se arrepiente y llega a algún procedimiento para tratar de revertirla, ¿ya? Y esa cirugía es más común en la vasovasostomía, que es la unión de los conductos deferentes de nuevo. Esa cirugía tiene como un 90% de éxito, en las mejores manos, ¿no es cierto? Y también en la medida en que el hombre se arrepiente, entre comillas, pronto. Porque ese porcentaje es si esto se ocurre dentro de los primeros 10 años. Después de los 10 años, esa tasa de éxito baja considerablemente y ahí hay otras formas, porque en el testículo siguen habiendo espermatozoides, pero ya más complejas para tratar de rescatar esos espermatozoides y lograr algún embarazo a lo mejor con un in vitro u otra técnica. Entonces, no es que el hombre sea 100% infértil, pero cae considerablemente la probabilidad de lograr un embarazo pasados los 10 años. Doctor, para terminar, ¿alguna recomendación o consejo no sé, que le quiera dar a esos pacientes que están indecisos o un poquito para englobar tanto de mitos, verdades de este tema, que quizás hay muchos hombres que piensan en esto como método pero que no están seguros? Sí, yo te diría que básicamente le pierdan el susto y que se acerquen a conversar con cualquier urólogo de la clínica para tener una información verídica, ¿no es cierto? Ir despejando dudas, viendo que, como estamos conversando ahora, ¿no es cierto?, cuáles son los pros, los contras, y que no tengan miedo a hacerlo, porque lo más importante es que tengan claro que nada en su vida va a cambiar desde el punto de vista sexual, ni tampoco que van a quedar muy convalecientes mucho tiempo, pero van a tener un método súper seguro, de los más seguros que existen para evitar un embarazo y como te decía, sin efecto adverso. Entonces, insisto, los invito a que tengan una consulta con cualquiera de nosotros. Todos los urólogos de la clínica la hacemos y estamos todos súper capacitados para hacerlo, entonces las puertas están abiertas. Encantados de recibirlos para que resolvamos las dudas y eventualmente lleguemos a una cirugía. Perfecto, doctor. Muchas gracias por conversar este tema con nosotros y aclarar tantas dudas. Encantado. Muchas gracias a ustedes.
Estuvimos conversando con el doctor Renato Super, urólogo de Clínica Alemana, sobre la vasectomía. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, por escucharnos, y por nuestra parte nos despedimos y les recordamos activar las notificaciones y compartir este contenido entre sus contactos, familiares o quienes crean que esta información sea de su interés. Hasta una próxima ocasión y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.